La mejor noticia que yo tengo para ti es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fuego, 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 fuego. ¡Dios le bendiga! ¡Aleluya! Nuestra amada pastora. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Estoy tostado por fuera y cocinado por dentro. Aleluya, Dios le bendiga. Nuestra amada pastora Vanesita viene por ahí. Seguimos de fiesta. Vamos quedando en pie para recibir a nuestra pastora en pie. Ay, papá, estoy dejando. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Tú viniste a adorar al Señor. Este lunes tuvimos una reunión de líderes, así que me imagino que mucha gente se nos quedó hoy. Tuvimos casi 300 personas el lunes en la noche en la primera reunión de liderato de la iglesia y la reunión estuvo espectacular. Pero usted está aquí y vamos a darle gracias al Señor. ¿Esto es un culto de qué? De adoración. ¿Y vinimos a qué? A adorar a Dios. Vamos a orar. ¿Quiere levantar las manos conmigo? Las manitas se levantan en señal de rendición. Y le decimos al Señor que Él es ¿qué? Nuestro dueño. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad. Si vinimos a tu casa, mi Señor, ayúdanos a adorarte. Si estamos en este lugar, ayúdanos a soltar nuestras cargas, a dejar atrás nuestras preguntas, mi Señor, y a entender que en este lugar tú nos vas a hablar. Déjanos darte gracias. Gracias por tu bondad incomparable. Gracias por tu gloria majestuosa. Gracias porque hemos aprendido a ver la gloria tuya, mi Señor, porque la esencia tuya es el amor. Y cuando sentimos tu amor, vemos tu gloria. Cuando sentimos tu paz, vemos tu gloria. Cuando sentimos la sanidad del alma, vemos la gloria de Dios. Cuando experimentamos la salvación, vivimos la gloria de Dios. Cada vez que nos levantamos en la mañana y abrimos los ojos, vemos la gloria de Dios. Cada vez que el sol sale, esas promesas se renuevan para nosotros y podemos ver la gloria de Dios. Cuando le levantamos, mi Señor, y podemos hacer lo que a veces damos por dado, por cierto, como lo que es caminar, comer, respirar. Ahí estamos viendo la gloria de un Dios que es bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Gracias por este hermoso día. Un día más en donde tú sostienes al mundo de tu mano. Un día más donde tú le pones linderos al mar. Un día más en donde el eje del mundo está sostenido por ti. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque todavía tu sangre sigue fluyendo para perdón. Gracias porque el Dios que salvó sigue salvando hoy. Gracias por aquel que sanó sigue sanando hoy. Gracias por aquel en el cual depositamos nuestra fe y esperanza. Sigue siendo el Dios en el cual se puede confiar. Ayúdanos a vivir un día a la vez, de modo que traigamos al corazón sabiduría y de modo, mi Señor, que cumplamos con las cosas que tenemos que hacer. Cuando vivimos un día a la vez podemos perdonar.
Nos podemos enfocar en las cosas que tienen mayor importancia. Ayúdanos a vivir el día de mañana, porque mañana también traerá su afán. Pero tú, mi Señor, nos prometes que veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Y en esa esperanza el justo camina. Y en esa esperanza seguimos aquí. Y en esa esperanza continuamos poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el que esté enamorado del Señor, denle un aplauso al Señor bien fuerte, porque Él se lo merece. Pueden sentarse, vamos rápidamente a los anuncios. Este lunes pasado tuvimos el culto de oración y este próximo lunes, siempre los lunes se está orando, cosas extraordinarias están pasando en el culto de oración. Venga a orar. Aquí siempre hay 90 horas los fines de semana últimos de cada mes, pero todos los lunes aquí hay culto de oración. El culto de los martes es nuestro primer culto de la semana, que es de día, junto con la Escuela Bíblica Dominical. Así que si usted trabaja en la semana de noche o sabe de alguien, pues esta es una alternativa a los cultos de encuentro a las 10 de la mañana, dirigidos por nuestro hermano Freddy Díaz. La Sociedad de Juveniles está reunida hoy y los viernes se reúne la Sociedad de Jóvenes. Ahí está, la Sociedad de Jóvenes Luces de Sion se reúne en el primer piso, la planta baja de la iglesia, todos los viernes. Y el culto de oración de nuestro hermano Trini en el aposento alto los jueves. El Ministerio Regla de Oro sale a los residenciales públicos a cumplir ¿qué? Con una gran comisión. ¿Y quiénes fueron comisionados? El grupo de los sábados. ¿Quiénes fueron comisionados? Los que van a evangelismo una vez de cada 2 meses. ¿Quiénes fueron comisionados? Todos nosotros. Así que esto es una hermosa oportunidad para decirle a otro que Dios ha sido bueno. Vayamos postrados, esta es la actividad de oración. Sépase que el 14 de febrero a las 5 de la mañana le corresponde el turno a esta casa en el Juan Ramón Lubriel, desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana. Eso es el 14, entiendo que es el 14 de febrero. ¿Verdad, Melvin? ¿Es el 14? Sí, muy bien. Y todavía estamos, ¿dónde está Grisel? Afuera. Todavía estamos en matrícula. Ya finalizamos lo que es el inicio de las clases, pero usted todavía está a tiempo para matricularse. Yo estoy matriculada en el estudio de las epístolas de Pablo y esa clase está espectacular. También estamos ofreciendo Cristología, Introducción al Antiguo Testamento, homilética, las epístolas de Pablo, que la está dando el licenciado McDiernes Albáez. Tenemos inglés conversacional básico y escrito, esas clases son completamente gratis. Y vamos a estar dando en abril lenguaje de señas, que esa clase también va a ser gratuita. Y también vamos a seguir con el inglés gramatical básico y el conversacional. Y también en el mes de abril vamos a ofrecer exégesis del libro de Hebreos. Hoy vamos a estar hablando del libro de Hebreos también, así que no se pierda la hermosa experiencia de estudiar la palabra del Señor. Cada semana que nosotros estamos estudiando en el Centro Teológico es una experiencia maravillosa. La Biblia es un manantial de sabiduría. La Biblia es un manantial de aplicación. Hay gente que dice, yo quiero ser mejor padre, lee la Biblia. Yo quiero ser mejor madre, pues lee la Biblia. Yo quiero hacer un mejor administrador, pues lee la Biblia. La Biblia es regla infalible de fe y conducta. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y el Comité de Actividades tiene una gira para el pueblo de San Lorenzo. Eso es este sábado 13 de febrero. La salida de la iglesia es a las 7 de la mañana. Y el amor que no se apaga, eso es este próximo sábado 13 de febrero en el Club de Leones. ¿Cuántos espacios quedan? 10 espacios. 10 espacios, así que hoy es la oportunidad para que usted se anote y se lleve a su cónyuge para esta hermosa actividad. Esto es en el Club de Leones de Bayamón y la registración comienza a las 5:30 y mire para allá todos esos recursos extraordinarios. Como siempre, esto es una actividad hermosa del Ministerio de la Casa, Matrimonios en la Brecha. Y la Santa Cena es el 17 de febrero, una hermosa oportunidad
para sentarnos a la mesa con el Señor. Recuerde que el que invita, paga, y ese es el Señor. Y el retiro de los Ujieres es el sábado 20 de febrero de 8 a 12 del mediodía. Nuestra hermana Margarita les invita a todos los Ujieres de la casa el sábado 20 de febrero de 8 a 12 del mediodía en la cancha bajo techo. Y las 90 horas de oración, como siempre, del 25 al 28 de febrero. Y usted sabe, el retiro de nuestro hermano Freddy, la vigilia y el retiro de nuestra hermana Esperanza y el cierre con nuestra pastora. El miércoles pasado de Hebreos. Y hoy vamos a seguir hablando de Hebreos. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Ya lo encontró? Hebreos 11. Muy bien. Dame por acá porque no veo. ¿Qué dice el verso 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice el verso 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. ¿Qué dice el verso 3? Por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? El universo, por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Ahí está la creación del universo. ¿Qué dice el verso 4? Quiero escucharle. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. ¿Qué dice el verso 5? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso ¿quién? Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice el verso 6? Pero sin fe ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice el verso 7? Por la fe ¿quién? Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, hasta un arca, un bote grande, y no había caído una gota de lluvia, porque en aquel tiempo no llovía. ¿Qué pasó? Con temor en que su casa se salvase, y por esa fe que hizo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Que viene ¿qué? Que dice el verso 8 bien fuerte. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué dice el verso 9? Aleluya. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena. Dios se la había prometido, pero no se la había entregado. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué dice el verso 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es. ¿Qué dice el verso 11? Por la fe también la misma Sara, es la esposa de Abraham, recibió fuerza para concebir,
y dio a luz fuera del tiempo de la edad, tenía 90 años, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué dice el verso 11? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque Abraham todavía es mucho mayor que Sara, salieron que como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué dice el próximo? Conforme a la fe, murieron ¿quién? Todos estos, pero ¿qué? Sin haber ¿qué? Sin haber recibido lo prometido. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué dice el 14? No se canse de leer la Biblia. ¿Qué dice el 14? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. El que tiene fe busca una patria que no es esta en la que vivimos. ¿Qué dice el 15? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero Abraham no volvió porque estaba pendiente a qué patria, a la eterna. Muy bien. Pero anhelaban una mejor. Esto es que, por lo cual Dios no se avergüenza, aleluya, de llamarse que Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía que a su unigénito. Y vamos a terminarlo en el 19. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y qué dice el 19? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Vamos a dejarlo ahí. Pueden sentarse. Este libro de Hebreos es que está espectacular. Narra las experiencias de hombres y mujeres simples. Hombres y mujeres como tú y yo. Simples porque eran de carne y hueso. Abraham era un pagano y ese es el origen del pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te diga que tú vayas. La particularidad de cada uno de estos hombres que se le llaman héroes de la fe no es otra cosa que creyeron en aquello que se les había prometido con una fe inquebrantable. ¿Pero qué es la fe? Cuando buscamos el libro de Hebreos, si eres tan amable, Juan, el verso 1, podemos tomar este verso de dos formas. Mucha gente entiende que ese verso 1 es la definición de lo que es fe. Pero me parece que también podríamos verlo desde otra perspectiva. Podríamos verlo desde la perspectiva de qué yo tengo que hacer para alcanzar esa fe. Y fíjese cómo dice la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Si buscamos en hebreo la definición de esta palabra hebrea, significa pararse debajo de algún tipo de fundamento. En la época antigua, igual que ahora, se hablaba con certeza cuando tú te parabas debajo de la ley. Se hablaba con certeza
cuando tú hacías algún tipo de intercambio de bienes en donde tú tenías lo que podríamos definir ahora como las escrituras. El propietario de una escritura, de un hogar, ¿quién es? ¿Quién es el que es el dueño de la escritura sobre la casa? El dueño, ¿verdad? Así que debajo de la certeza de esa escritura, ¿qué hace el dueño? Puede vender la propiedad, tiene derecho a vivirla, tiene derecho a alquilarla, porque al amparo de la ley, debajo de la ley, hay una certeza de que esa propiedad le pertenece. Así es que si certeza es la validez de poderse amparar o estar debajo, significa que ¿qué? Que cuando yo estoy hablando de la fe, tengo la seguridad que yo estoy amparado debajo de un Dios que hará ¿qué? Que cumplirá lo que ha prometido. Así es que cada vez que yo hablo de la certeza de la fe, esa creencia mía está sustentada en el hecho del que el que es dueño de todo cumplirá conmigo lo que me ha prometido. Así es que cuando yo veo debajo del lente de quién es el que otorga, entonces puedo ver la fe desde otra perspectiva. Estos hombres fueron capaces de ampararse en esa certeza debajo de una esperanza de un Dios que es creador del universo. Por eso es que Hebreos dice que sin haber formado nada, ese Dios creador, el dueño de todo, ese que me da a mí la certeza, porque es el dueño legal de todo lo que existe en el mundo, amparándome en Él, yo podré vivir una vida de esperanza, sabiendo que Él cumplirá lo que me prometió. Y cuando Hebreos habla de este creador del universo, Juan lo define como el verbo, ese verbo que se hizo carne. Y ese verbo no es otra cosa que la acción que creó al mundo y el universo. Y si ese Dios creador creó el mundo, si ese Dios creador creó el cielo, la tierra, le puso límite al mar, creó todo lo que en él hay, ¿no será capaz Él, el dueño de todo, el dueño del universo, será capaz ese de darme a mí la certeza de cumplir con lo que me prometió? Sí y sí y sí, porque Él cumplirá en ti y en mí todo lo que nos ha prometido. Y cuando estos héroes de la fe se dieron cuenta que se trataba de poner la esperanza en alguien y pararse debajo con certeza de alguien que es el dueño, claro que recibiré el bien de parte del Dios que es bueno. Así es que si yo tengo la certeza y me paro al amparo de lo que Él prometió en mi vida, yo tendré la convicción de que Él lo hará. Que luego define y habla el verso 2. Estos hombres alcanzaron buen testimonio porque creyeron en la certeza de que este Dios iba a bendecirlos por encima de cualquier duda razonable. Él prometió que cumpliría aquello que dijo que haría. Dice el verso 4 que por la fe, ¿y qué es la fe? Esta certeza, amparándome debajo del que es dueño de todo, tengo la seguridad que Él cumplirá lo que prometió. Puedo ampararme debajo del que es dueño de todo,
Por la fe dice la Biblia que Abel ofreció amparándose detrás del dueño de todo, ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque cuando tú te amparas con certeza debajo del que es dueño de todo, tú quieres conocer al que es el dueño de todo. Tú quieres agradar al que es el dueño de todo. Tú quieres vivir para el que es dueño de tu vida, aquel que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque su escritura es nada más y nada menos que el universo. Él es el dueño de todo. Y si ese dueño de todo está interesado en ti, yo estoy segura en Él, tú estás seguro en Él. Así es que la fe es una invitación a estar debajo de aquel que es el dueño de todo. Y Caín le ofreció a Dios un sacrificio de la tierra. Y el problema no era si era de la tierra o no era de la tierra. Algunos teólogos dicen que el sacrificio de Abel era mejor porque sacrificó y hubo sangre. Pero realmente la diferencia no estribaba en qué tipo de sacrificio se ofreció. La diferencia estribaba en que Caín ofreció un sacrificio que venía de su trabajo personal, de su esfuerzo como hombre, y se olvidó que la certeza y el amparo de aquel que es dueño de todo y de todos no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda para hacer un milagro. Dios no necesita de nosotros para darte la certeza de que cumplirá lo que Él prometió. Abel le trajo a Dios un sacrificio diferente porque sabía que tenía que darle a Dios lo mejor y por eso sacó de lo mejor que él tenía y ofreció un cordero en sacrificio. Si Caín hubiese conocido al Dios que le invitaba a tener certeza en él, si hubiese dado cuenta que lo que Dios busca no son esfuerzos humanos para llegar al cielo, lo que Dios necesita eres tú. Dios está interesado en que tú le des lo mejor de ti. A Dios no se le puede comprar a través de 3 brincos y decir, yo tengo fe. Yo tengo fe de que ese banco se va a mover. Yo tengo, bueno, la tendrás tú, pero la fe que define los hebreos es la certeza del amparo de un Dios que creó el universo. Es que yo estoy segura en Él, es que yo estoy debajo de aquel que es el dueño de la hipoteca. Y si yo estoy segura en Él, Él cumplirá su propósito en mí. El Señor no necesitaba nada por encima de lo creado. A Dios tú y yo no lo podemos comprar con nuestros esfuerzos. Solo dale a Dios lo mejor. Y Él promete que cumplirá lo que prometió. Por la fe. Y esto es antes del diluvio. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? Porque dio testimonio en vida de lo que era el servicio a Dios. Y fíjese que los hebreos están citando hombres y mujeres que pusieron su certeza, que pusieron la certeza en Dios y alcanzaron lo extraordinario solamente por estar debajo y en el amparo del que es dueño de todo. Aquí no se piden esfuerzos extraordinarios,
solamente cree que aquel que es dueño de todo es tu Señor. El otro ejemplo bíblico, Noé. Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que no veía. Yo me imagino que a Noé lo tomaron por loco, con alta probabilidad, porque en aquel tiempo no llovía. Yo me imagino que para Noé tenía que ser difícil el poder entender cómo del cielo iba a caer agua, porque él no lo había vivido. Si nos metemos en el contexto del texto y hacemos una visita tridimensional en lo que estaba ocurriendo, tal vez tú y yo también lo hubiéramos dado por loco, ¿o no es así? Pero Noé tenía la certeza. Noé estaba seguro de que el Dios que le había dicho que hiciera un arca porque iba a llover, había hablado. Y ante el amparo de la seguridad de esa promesa de Dios, no titubeó y con temor construyó un arca. Y esa fe, dice la Biblia, que condenó a aquellos que fueron incapaces de ampararse en la certeza de un Dios que es dueño de todo, debajo del amparo y el abrigo de un Dios que quiere ser refugio, debajo del amparo y abrigo de un Dios que se llama en sí mismo la roca eterna, la roca inconmovible de los siglos. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y a veces es tan difícil lograr este tipo de fe, una fe sencilla como un grano de mostaza, pero no tenemos la capacidad de creer en esta certeza de que sabemos que los míos, dice el Señor, nadie me los arrebatará de mi mano. Abraham creyó en que este Dios que él no conocía era el Dios y dueño del universo. Y amparado en esa promesa salió a una tierra que le dijeron que era de él, pero todavía no tenía las escrituras. Es como llegar a una casa, usted tocar la puerta y decirle, esta casa es mía. Y el que abre la puerta le va a decir, suerte ahí, chequeamos. Las escrituras están a nombre mío. Así es que estuvo en una tierra ajena, esperando por una promesa que no vio con sus ojos. Y esta es la grandeza del libro de Hebreos. En el verso 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Cada héroe de la fe nos da a nosotros una enseñanza extraordinaria cuando tú y yo vivimos al amparo de la certeza de un Dios que es verbo. Cuando vivimos al amparo de un Dios que es creador. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es creador? Pues entonces, ¿por qué dudamos? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es el dueño de todo? Pues entonces, ¿por qué dudamos? Deja que el viento sople donde tiene que soplar. Deja que Dios esparza las semillas que tiene que esparcir. Dios sigue siendo un Dios de propósito. No pelees ni huyas contra los vientos. Dios es el Dios de todo. Y ese Dios que es creador te ha dado la certeza y la capacidad de pararte debajo de la cruz
pararte debajo de su nombre, nombre que es sobre todo nombre, para que tú veas las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Pero es más fácil salir corriendo, es más fácil soltarlo todo cuando viene la prueba, porque hay dos reacciones cuando vienen las pruebas. Es más, yo le añadir una a 3. Es más, vamos a darle 4 para que la cosa se ponga más interesante. La primera, echarle la culpa al pastor. Usted se encuentra en la iglesia más grande, que es la iglesia del apartado. Y cuando usted hace evangelismo, el primero que es el responsable es el pastor. Porque es que hay que tener una excusa. Y todas las excusas son buenas, pero no son razones para dejar a Dios. Perdóneme, no son razones. Son excusas, pero si el que tiene la certeza de que vive debajo del dueño del universo, no hay un hombre que te aparte de Cristo. Esos son pamplinas, que se las cree el que te las dice. Pueden haber muchas excusas, pero no hay una sola razón para dejar al caballero de la cruz. La segunda puede ser la junta o el líder de grupo. La tercera fue que te pisaron un callo a mí o a ti en el parking. O alguien, ahora vamos a ponerlo diferente, alguien en Facebook te dijo algo. O alguien en WhatsApp dijo algo que era por ti aunque no mencionó tu nombre. Y tantas razones por las cuales nosotros dejamos a Dios. ¿Dónde está la fe? Es pues la certeza. Y el que tiene conocimiento de que le sirve a un Dios que es el dueño del universo, no le deja. Imposible dejar a Dios. Así que entre tantas razones por las cuales dejamos a Dios, nos olvidamos de que somos corredores. Y que en esta carrera, como decía el pastor y maestro de las Escrituras, nuestro hermano Narváez el domingo, nos olvidamos de que este no es cuestión del que va primero, ni el que lleva 20 o 30 años. En las parábolas la Biblia dice que todo el mundo recibe el mismo salario. ¿Cuál es? ¿El mínimo federal? No, todo el mundo recibe ciertamente el mismo premio. El coloso Pablo decía, yo corro por esa presea. No importa si tú arrancaste antes que yo, no importa si yo arranqué después que tú. Yo tengo la certeza de que mi Redentor vive. Y si tengo la certeza, tengo la fe suficiente de creer que Él me llevará a casa. Pero fíjese algo interesante, que mucha gente habla de la fe, pero no entra en este detalle que habla Hebreos 11:13. Por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Bueno, pues Dios mintió. Porque ellos tenían la certeza, pero que no lo vieron. Pregunta número 1. ¿Llovió o no llovió? Llovió. Pregunta número 2. ¿Abraham vio la muchedumbre como las estrellas? No. ¿Pero qué ocurrió? Hubo muchedumbre como las estrellas. Isaac y Jacob fueron coherederos de esa promesa. Ellos vieron la nación como las estrellas, no, pero siguen siendo el padre de la fe. Siguen siendo padres de muchedumbre, porque en esa certeza creyeron. Y aunque el tiempo no les dejó con su piel ver el cumplimiento de Dios, dice la Biblia que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y déjeme que usted entienda esto. Cuando tú y yo tenemos la certeza de a quién servimos, nos olvidamos de buscar en la vida todos los placeres que queremos tener. Nuestra relación de Dios con Dios se vuelve tan importante que pensamos en la eternidad. Nuestra relación con Dios es tan grande que ya no miramos el chispito de tiempo que tú vas a estar en la tierra.
ya entonces lo demás comienza a tener menos importancia. Y esa certeza me ayuda a entender que por encima del tiempo de la tierra, el propósito de Dios se cumplirá, porque Él me va a llevar a casa. Pero lo más hermoso es que al amparo de esa certeza, aleluya, el que se acerca recibe de ti el cumplimiento de la promesa. Sara vio el cumplimiento de la promesa. Israel vio el cumplimiento de la promesa. Aquellos que se te acercan ven el cumplimiento de la promesa que vino a través de la certeza cuando te amparaste debajo del dueño del universo. Tus hijos han visto la promesa, tus vecinos han visto el cumplimiento de la promesa, tus compañeros de trabajo han visto lo que Dios ha hecho en ti. Y aunque estés en dolor y a veces en sufrimiento, aquellos que te rodean verán el cumplimiento de la promesa en ellos, porque tú te amparaste en la certeza de un Dios que es dueño del universo. ¿Qué clase de beneficio es ampararse en la certeza de un Dios que es eterno? No midas el cumplimiento de tu promesa por los años que permanecerás en la tierra. Si aquellos que se te acercan son salvos a través de ti, se cumplió la promesa. Si aquellos que no creen, creen a través del cumplimiento de esa promesa, aunque partan con el Señor, la promesa se cumplió. Ellos creyeron que por encima de la tierra que Dios le iba a dar, el tiempo no alcanzaría para ver en plenitud la gloria de Dios. ¿Qué me importa a mí si yo no veo en plenitud en la tierra la gloria de Dios? Yo me amparo en la certeza. Yo me amparo detrás de aquel que es dueño del universo y yo veré en la tierra la gloria de Dios, pero en el cielo yo veré la plenitud de Dios, la gloria completa de aquel que me invita a compartir la eternidad. Esto es el Evangelio. Óigame, el Evangelio no es una TH donde todo el mundo en la tierra vive. Clink, 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 clink. El Dios que tú le sirves sacará de ti y de mí lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque como tú creíste en Él, Él te va a llevar ¿a dónde? A tu casa, a casa segura. A puerta segura, el garaje de las cerraduras Toledo, que mucha promoción yo le doy a las Toledo. A los 3 candados y las 4 puertas que tienes en tu casa. No, tu vida está segura y sellada debajo de aquel que es dueño de todo. Y con esto termino. ¿Qué dice el verso 14? Vamos a cogerlo desde el 13, Juan, perdóname, porque con esto es que tenemos que cerrar. Vamos a leer del 13 al 16 para que usted capte el mensaje que yo le quiero traer. ¿Conforme a qué? A la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, creyéndolo porque estaban al amparo y la certeza de un Dios que había dicho que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo. Él no iba a vivir 2000 años, pero aquellos que creyeron
en esa promesa se beneficiaron de aquella promesa que le hizo Dios a un hombre que se amparó en la certeza de un Dios que es dueño del universo. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos en la tierra. Es que esa certeza me ayuda a mí a posicionarme. Esa certeza me ayuda a mí a ser sabia en lo que yo pido. Esa certeza me ayuda a mí a hacer las oraciones correctas que Dios quiere que yo haga para llevarme al cielo. ¿Qué dice el verso 14? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Que buscan una nueva casa en otro pueblo que no sea Bayamón. No, que se van para Kissimmee a buscar otra casa. No, que se van para, déjame ver, Australia. Australia está carísimo. No. ¿Ellos qué? Claramente dan a entender que buscan una patria porque esa fe, esa certeza me cambia la perspectiva. Me hace entender que yo tengo que pedir lo que me conviene. Me hace entender que la eternidad nos espera y que somos candidatos para estar para siempre con Él. Que Dios te creó a ti y a mí porque quería pasar el resto de la vida y de la eternidad contigo. Ay, pastora, eso es como un cuento tan raro. Dígame qué hombre en la tierra es feliz sin Cristo. Dígame uno. Porque hasta los artistas se suicidan. Es más, hay gente que nunca quiere que tú les menciones la palabra o de oración hasta el día que se enferman. Hasta el día que se les enferma un hijo. Hasta el día en que la crisis llega a un punto en donde no la pueden resolver. Pero qué bueno que los creyentes verdaderos, no los de la secreta, los verdaderos tienen una fe apoyada en la certeza de que es de quien es el dueño de todo. Así que si ese es el dueño de la tienda, yo puedo recibir los beneficios del que es dueño, porque Él me hizo heredero y coheredero con Jesucristo. ¿Qué dice el verso 15? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, bueno, por eso es que hay mucho creyente que vuelve para atrás. ¿Y cómo vuelve para atrás? Porque no solamente regresan, sino que regresan a un estado peor del que estaban. Si ellos hubiesen estado pensando en lo que dejaron atrás, ciertamente lo hubiesen hecho. Pero estos héroes de la fe entendieron que esta promesa era más grande que el chispito de años que iban a vivir en la tierra. Aprendamos a ser felices. La vida es tan corta que mientras nos quejamos tanto, te queda menos tiempo y cuando aprendes a disfrutarla, ya se te acabó el tiempo. Aprovecha esta vida para que asegures el pasaporte a la vida eterna y que esa promesa que Dios te dio sea alcanzada por todo aquel que te conozca. ¿Qué dice el verso 16? Con esto termino. Pero anhelaban una mejor. ¿Esta es cuál? La celestial, por lo cual Dios no se ha... ¿Quiénes están esperando la venida de Cristo? ¿Quiénes estamos amparados en la certeza de un Dios que es el dueño de todo y que viene a buscarnos? Pues si tú estás pensando que Dios no lo hará, te quedarás. Pero aquellos que tienen la certeza, mira lo que te dice el Señor hoy. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarte su Dios, porque te ha preparado una ciudad
eterna. ¿Cuántos estamos listos para seguir viviendo al amparo de la certeza de un Dios que es el dueño de la propiedad? De un Dios que es el dueño del universo, de un Dios que ha prometido que va a estar contigo hasta el fin del mundo, un Dios que te ha prometido la salvación, un Dios que te ha prometido darte la vida eterna. Si eres capaz de creer, serás llamado héroe de la fe. Y el que te toque y se acerque recibirá el bien de un Dios que es bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si hay alguien entre nosotros que no conoce al Señor, esto es una oportunidad espectacular. Aquí todo el mundo trabaja y el que no trabaja, trabaja en la casa. Aquí todo el mundo trabaja. Y todo el mundo sabe lo que es estar en la sociedad, trabajar en la sociedad, tener los hijos, estar a cargo de tantas cosas. Pero si nosotros estamos aquí, hay un pueblo de Dios, es porque tiene este pueblo la certeza de haber conocido al verdadero Dios. Si en esta noche tú no conoces al Señor, te presento al que es un solo camino. Te presento al que es una sola verdad. Te presento al que es una sola vida. Tú podrás estar seguro en Él. Tú podrás vivir bajo el amparo de la certeza del que es dueño de todo si tienes fe en Él. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para tener fe tú tienes que creer. Tienes que creer que Él es el Hijo de Dios y que murió por ti en la cruz del Calvario y tiene la capacidad de perdonar tus pecados y amistarte con el Señor. Si en esta noche quieres creer, el altar está abierto y hoy oraremos para que Cristo entre a tu corazón. 20 segundos te voy a dar porque ya nos vamos. ¿Quién me dice, pastora, la iglesia está orando? Espere por mí, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que oren por mí. Si estás aquí hoy, no es una casualidad. Permite que esta palabra que entró a tu oído cale en tu corazón. Dale en esta noche una oportunidad a Cristo porque Él quiere hacerte bien. ¿Habrá alguien que oyendo esta palabra me dice, pastora, no despide el culto sin orar por mí? ¿Habrá alguien 10 segundos más? ¿Habrá alguien que en esta noche quiera recibir a Cristo? Estoy esperando por ti. 5 segundos más. ¿Habrá alguien que levantando su mano me dice, pastora, oré por mí? 5, 4 segundos. ¿Habrá alguien que al escuchar esta palabra, oh Espíritu de Dios, muévete, muévete y toca los corazones? Permite que el resultado de nuestra fe toque a los demás. 1 segundo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si esta palabra ha calado en tu vida como lo ha hecho conmigo, óigame, porque los primeros que hablamos aquí, primero esta palabra nos coge y nos... espada que corta. Levante la mano y vamos a orar por usted. Si esta palabra ha calado en tu corazón de nuestros hermanos y usted quiere ser incluido en esta oración, ahí mismo en su banca, levante la mano y vamos a orar por usted, para que usted reciba la certeza de la fe que Dios busca en el hombre. Qué bueno que pasaste al altar. No tiene que pasar al altar, solamente si levanta su mano, si ella es creyente, pero vamos a orar. Si quiere recibir esta oración, levante su mano. Veo 2 o 3 manos que se levantan. Muy bien, vamos a orar. Yo soy la primera. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por la medida de la fe. Yo te doy gracias porque tu palabra nos invita a cuestionar nuestra fe, a entender, mi Señor Jesús, tu grandeza.
Tú en esta noche nos invitas a creer en un Dios que es dueño de todo. Y por más que nosotros atesoremos y nos movamos a izquierda o derecha, al final del día el hombre es impotente porque no puede controlar las cosas que ocurren. Pero tú, mi Señor, estás en la barca. Y cuando creemos en el que es dueño de todo, entonces podemos vivir la certeza de una fe, mi Señor Jesús, que espera cosas extraordinarias aunque no las vea, porque si tú lo prometes, se cumplirá. Ayúdanos a verte de forma distinta, a entender que necesitamos creer en un Dios que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a creer que el cumplimiento mayor y absoluto de esta promesa será el día en que estemos contigo para siempre. Ayúdanos a entender que el cielo es una realidad y que el cielo nos espera. No importa el tiempo en que vivamos en la tierra, que todo el que se nos acerque reciba de ti el bien, que reciba el cumplimiento de esta promesa, que nuestros familiares reciban el cumplimiento, que nuestros padres lo reciban, que nuestros hermanos lo reciban, que nuestros hijos lo reciban, que nuestras comunidades lo reciban, que nuestros compañeros de trabajo los reciban, que todo aquel que nos vea reciba el cumplimiento de la certeza de esa fe que nos ayuda a alcanzar el cielo, de una fe que nos ayuda a declarar que llegaremos al cielo, que alcanzaremos la vida eterna, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Más que declaraciones que mucha gente hace, hoy yo quiero adorarte. Más que grito y salto, hoy yo quiero decirte, mi Señor, que creemos en la certeza de un Dios que es creador. Tú eres el dueño. Tú nos formaste. Tú creaste el universo. Tú has hecho morada para nosotros. Y si yo me amparo debajo de esa certeza, tendré la capacidad de creer que veremos las promesas que tú nos has dado cumplidas. Cumple tu propósito en ellos. Cumple tu propósito en cada hermano y en todo aquello que rodee a mis hermanos. Veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, pero veremos el cumplimiento de la gloria absoluta de Dios en aquel lugar que nos espera. Ayúdanos a llegar. Ayúdanos a cuidarnos nosotros mismos. Ayúdanos a no pecar y ayúdanos a creer que tú nos esperas. Permite que nos guardemos, nos lavemos y nos limpiemos. La mejor noticia que yo tengo para ti es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario.